Y bueno, y hablar sobre este tema que a nosotros nos toca fuerte y que espero que a todos los que estamos acá sea lo mismo, el mismo sentir, ¿no? Esto de, cantábamos recién que el nombre de Dios es sobre todo nombre, ¿no? Es más alto, es más fuerte, que no hay trono, no hay dominio, no hay gobierno, porque Dios es el creador del universo, ¿cierto? ¿Se gozó mientras adoraba a Dios? Bueno, a ese Dios es que tenemos que hacer conocer. ¿Estamos acá? Amén. Bueno, yo tengo que hablar, yo tengo un tema que justamente es hablemos de misiones. ¿Y quién escuchó, a ver, de los que están acá, quién escuchó la palabra misiones alguna vez? Todos, muy bien, gloria a Dios. Eso me alegra mucho. Bueno, nosotros tenemos, como dijo Sandra, hace muchos años que somos misioneros, hemos venido a esta iglesia varias veces, con hijos pequeños, que ahora ya son grandes. No me diga, no voy a decir la edad porque va a empezar a calcular, pero bueno. Yo dije en un retiro la otra vez que, bueno, en el 94 comenzamos a hacer misiones, que yo tenía 10 años y él es mi papá. Pero no es verdad. Estamos muy felices de poder servir a Dios y propagar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que elegir sentirnos privilegiados de poder ser parte de la obra de Dios en el mundo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Estamos muy dispersos. A ver, vamos a concentrar un poco, a ver, vamos a enfocarnos. Bueno, yo en Chad abrí una escuela para sordos mudos, ¿no? Entonces, allí, en la escuela, con la vista, o sea, no teníamos un colegio, no teníamos un aula cerrada como esto, era todo al aire libre, entonces volaba un pajarito, una mosca, pasaba alguien por la calle y era muy fácil distraerse, ¿no? Los ojos se van. Entonces yo les hacía esto, ¿no? Que vengan y presten atención. Entonces vamos a enfocarnos no en lo que yo tengo para decir, porque yo soy una mujer simple, ordinaria y común como cada uno de los que estamos acá. Pero Dios quiere decirnos algo en esta tarde. Y tenemos que estar presentes. Estar presente significa no estar solamente sentado en un banco, sino también ser consciente. Vamos a hacer un poco de neurociencia, usar el lóbulo frontal, esto que a nosotros nos mantiene consciente y presente, no automáticos. Yo les ruego que hoy no seamos automáticos y que cada momento que practico la vida cristiana, que no seamos automáticos, que seamos conscientes de quiénes somos y quién habita y vive en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nombre, apellido, DNI, tenemos una casa, comemos, dormimos, vamos al baño. ¿Sí o no? Hacemos todo eso, pero hay alguien muy especial que vive en nuestro corazón. Y es a Él a quien representamos. Mili Pedroso no representa a Mili Pedroso, representa a Jesús. Y ahí pone tu nombre, ponga su nombre. Entonces vamos a hablar de un tema que en la palabra misiones ni siquiera está escrita en la palabra de Dios. Pero vamos a hablar justamente de un tema que es parte del corazón de Dios, que no tiene que ser parte de una conferencia nada más, ni de alguien que venga y se llame misionero porque le pusieron el título de misionero, sino que tiene que ser parte de la vida misma de la iglesia y de la vida misma mía. No porque viajo o porque salgo a alguna provincia o porque de pronto en un departamento me dieron un título, sino porque Cristo habita en mí. Y dice en Mateo, ya lo conocemos todos, quiero suponer,
En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo habremos leído un montón de veces, ¿cierto? Este pasaje. Y repetimos muy seguido, para nuestro propio beneficio, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero resulta que Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, cuando haces lo primero, que es, toda potestad te doy para que vayas y, ¿qué? Hacer discípulos, predicar el Evangelio, propagar su nombre, proclamar su nombre. Entonces, ¿qué es misiones? ¿Qué es la misión? La misión en la Biblia se refiere al mandato de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, no a cada país, porque país y nación no es igual. Las naciones son las etnias. Nosotros tenemos naciones en Argentina, ¿quién sabe eso? ¿Cierto? Tenemos provincias, sí, pero también hay naciones en donde habitan en el norte, habitan en el sur de nuestro país. Gracias a Dios están siendo evangelizados. Pero imagínense cada continente que tiene tanta cantidad de países y cada país que tiene cantidad de naciones y de etnias. Todas ellas, dijo Jesús, tienen que escuchar mi nombre. Este concepto se basa en la gran comisión de Jesús, donde instruye a sus seguidores a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Implica compartir el amor de Dios, buscar la justicia, trabajar por la reconciliación y la paz en el mundo. Y además abarca el llamado a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios. Por eso digo que nos implica a todos, porque no importa dónde estamos, yo represento a una persona. Y si no represento mis propios valores, ¿se entiende? Yo represento los valores de aquel que es el autor de este libro. Entonces, yo no solo tengo que decir que soy cristiano y que voy a la iglesia y que canto bonito o que tengo una célula o que soy maestra de escuela bíblica o que abro la puerta. No es eso. Eso es re fácil, quiero decirle. Ahora, vivir y caminar la palabra, porque cuando yo estoy ahí, como dice acá, ¿no? Vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios. Cuando yo reflejo los valores del reino de Dios, quiere decir que estoy caminando su palabra, que estoy habitando en ella y que permito que ella habite en mí. Claro, eso es un proceso, ¿cierto? Yo la aprendo y aprender significa no información, no solo conocimiento, sino que hago lo que estoy aprendiendo. Mientras voy aprendiendo la vida de Jesús. Nosotros hemos servido en la República Democrática del Congo, antes, en esos años cuando salimos, se llamaba Zaire, trabajando con refugiados ruandeses. Después servimos, ahí pasamos varias situaciones y a causa de la guerra tuvimos que salir de ese país después de 4 años. Fuimos evacuados 7 veces y luego nos fuimos a vivir a Chad, en el desierto del Sahara, en donde vivimos ahí durante 11 años. Allí es donde plantamos una iglesia, la radio cristiana, la escuela de hipoacúsicos y bueno, Dios haciendo milagros y maravillas. Y luego también estuvimos sirviendo en Mali, que está en el occidente del continente africano. Allí trabajamos con un ministerio que se llama Vivir Muertos, que se basa en
bueno, en trabajar en equipos internacionales, o sea, latinos, americanos, europeos, africanos, bueno, de todas las naciones, en donde también nos relacionábamos con el local. Mali es un país en donde es un país musulmán, por lo tanto no se puede predicar el evangelio como se predica aquí en Argentina y en cualquier lugar de este país. No se pueden repartir tratados, no se puede golpear las puertas, decir, hey, ¿quieres venir a la iglesia, ir a una plaza o hacer evangelismo? Sino que se predica el evangelio de uno a uno y más que con palabras, con la vida misma. Y aquí le estoy contando esto porque justamente viviendo los valores del reino de los cielos, de su justicia, de su amor, de la misericordia, es cuando me siento con alguien y comparto un té, comparto una comida, comparto un dolor por la pérdida de un ser querido, o una alegría por el nacimiento de un bebé o un casamiento, o simplemente estar y compartir. Y mientras ellos compartían sus cosas, tradiciones y costumbres, nosotros permanecíamos firmes en la palabra, amándolos, aceptándolos, pero también marcando la diferencia. Y creo que en este momento de nuestra historia y de nuestra era, creo que así es como tenemos que vivir, ¿no? Marcando una diferencia, sabiendo quiénes somos. Si yo no sé quién soy, en Él no voy a marcar ninguna diferencia. Voy a tener nada más que un título. Voy a venir a un edificio. Y voy a llorar de vez en cuando canto, cuando oro. Voy a tener algunas emociones. Y está bueno, no está mal, pero no va a haber transformación, no va a haber revelación de su presencia, que es cuando entonces Él comienza a habitar y allí los valores de la palabra de Dios y del reino de los cielos se comienzan a ver e impartir. Yo no sé si alguna vez le pasó a usted que alguien vino a su casa y dijo, ¿qué pasa ahí en este lugar? O qué bien que se siente. O cuando estoy con vos, la verdad que me siento diferente, hay libertad, hay una soltura en mi interior. Bueno, no somos nosotros, es la presencia de Dios, es la presencia del Señor. Y eso es parte de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. ¿Qué significa entonces compartir el amor de Dios en otras naciones? Por ejemplo, como nosotros hemos vivido prácticamente todos estos años en países musulmanes y todas las veces que hemos viajado, Dios nos ha permitido estar en medio de ellos, compartir la vida con ellos, compartir el Evangelio, pero de manera respetuosa, ¿no? Sin decir, nosotros no podemos compartir el Evangelio con un musulmán diciéndole, escúchame, Alá, todo mal, ¿eh? No, es Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. No podemos hacerlo de esa manera, porque entonces nunca no se van a acercar a nosotros. Nos vamos a convertir en sus enemigos. Por eso nosotros, del otro lado del mundo, cuando estamos trabajando, y muchos obreros que están trabajando en países musulmanes, no se llaman a sí mismos y no nos llamamos a sí mismos misioneros, sino ni siquiera cristianos, sino seguidores de Jesús. Y ellos respetan eso. Así como ellos son seguidores de Mahoma, nosotros somos seguidores de Jesús. Ellos aman las historias del Señor, aman el Injil que le dicen, los evangelios. Entonces nosotros aprovechamos, aman algunas cosas que tenemos en común. Vieron que ellos, los musulmanes, por ejemplo, el Nuevo Testamento, obviamente que leen el Corán, pero también leen el Nuevo Testamento. Y leen los salmos, y leen los evangelios. En cierta manera, algunos de ellos saben mucho más que algunos cristianos. Así que hay que prepararse, hay que cuidar, ayudar, poner asistencia en áreas como la educación, la salud. Nuestro hijo mayor, que ahora tiene 35 años, algunos de ustedes saben, él está sirviendo en Mali en este momento con su esposa, sus 3 hijos
están trabajando en un campo de refugiados en donde todos son de la etnia fulani y todos son musulmanes. Él no puede predicar abiertamente allí. Entonces la prédica es la obra social, es el atender al enfermo, es el dar de comer, es el recibir medicamentos y poder repartirlos, recibir arroz y poder comenzar a repartirlo. Es visitar a los que lloran, a los que están endemoniados. Dios es tan bueno y tan fiel que cuando hay alguien que está endemoniado lo van a buscar a nuestro hijo, porque dicen, el diablo le tiene miedo a Ezequiel. Y no tiene nada que ver con Ezequiel, tiene todo que ver con el Señor. ¿Amén? Entonces, a veces decimos, sí, pero la obra social no sirve, hay que plantar iglesia, y sí, pero a veces plantamos iglesia uno a uno, ¿no? Yo hablo con alguien y estoy poniendo de mí, que no es de mí, sino del Señor en una vida, y estoy plantando la iglesia. Amén. Entonces podamos apreciar, pero también respetar y también ver las formas, las maneras, las costumbres. Predicar el Evangelio es también aprender cultura, aprender las formas y las maneras que la gente se mueve en el lugar en donde vamos. Aún acá en Argentina, ninguna provincia es igual que la otra. De hecho, ninguna provincia habla igual que la otra, ¿no? Y ninguna toma mate como tomamos en casa, o se visten igual, o parece que somos todos argentinos, pero somos todos diferentes. Y también, ¿no? Decimos, hay un dicho que decimos, cada casa es un... ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias formas, maneras, culturas, y entonces no pedir que respeten la nuestra, pero sí aprender a respetar al otro. Otra cosa es diálogo interreligioso. ¿Qué quiere decir eso? Buscar las cosas que tenemos en común. Nosotros con los musulmanes tenemos en común la oración. Ellos oran 5 veces al día, rezan, ¿no? Porque obviamente dicen cosas de memoria y algunos de ellos ni saben lo que están diciendo, porque lo tienen que orar en árabe clásico, en la cual no todos saben el árabe clásico, pero las oraciones las conocen. Entonces nosotros le decíamos cuando había un enfermo, cuando había una necesidad, si podíamos orar en el nombre de Isa al-Masí, y ellos nos decían, sí, por favor, Isa al-Masí es en el nombre de Jesús. La oración, buscar cosas en común, el ayuno, ellos ayunan 30 días en el año, pero también algunos de ellos una vez a la semana. Y bueno, nosotros también ayunamos. Bueno, algunos ayunamos, ¿no? Y son cosas en común. ¿Qué hace eso? ¿Qué, vamos a ayunar juntos? No, tenemos algo para conversar. ¿De qué se trata tu ayuno? ¿De qué se trata la oración? Yo te cuento la mía, vos contame la tuya. Y no buscamos los errores y las equivocaciones, sino buscamos la armonía para entonces reflejar aquel que vive en nosotros, ¿no? Y también, como dije antes, las historias de la Biblia, ¿no? Nosotros en Mali, bueno, ahora siguen nuestro hijo con mi nuera, tenemos el club de inglés, ¿no? Y entonces enseñamos inglés y hacemos conversación, o sea, llevamos un tema que a ellos puede llamarles la atención, con preguntas, con dinámicas, diferentes dinámicas, y conversamos al respecto. El tema es no tanto conversar nosotros, sino que conversen entre ellos y luego ver las resoluciones y ver hacia dónde apuntaron y bueno, y obviamente mejorar su inglés. Pero llevamos siempre temas en donde implican la vida misma. Y a veces de esos temas salen subtemas en donde ellos luego quieren conversar en privado. Entonces, todo lo vamos usando para que el nombre del Señor sea conocido. Y algunas veces tiene que ser de forma muy privada. Y luego hay algunos de ellos que aceptan al Señor, pero no se pueden dar a conocer. Entonces siguen usando velo, burka, siguen yendo a las mezquitas, siguen haciendo sus tradiciones, pero en vez de orar en árabe comienzan a orar en el nombre de Jesús. Y hay cambios en la vida de ellos.
Construcción y la construcción de relaciones, la amistad, el comenzar una amistad, pero con paciencia, ¿no? Con esperanza, pero sin querer cambiar nosotros nada, sino simplemente esperar la obra del Señor en los corazones. Vieron que nosotros tenemos esta cosa de, de hecho todos los tenemos y no importa qué nación. En nuestro equipo, allí en Mali, Vivir Muertos, muchas veces hay desesperanza, porque uno da mucho, ¿no? Predica, está, al campo de refugiados y parece que ya entendió y que lloró un poquito y que ahora quiere leer los evangelios y entonces quiere leer la historia del hijo pródigo y uno comienza se comienza a encender la esperanza en el corazón, ¿no? Decir, ¡wow! Está cerca, ¿no? Y de pronto, después de unas semanas de escudriñar todos estos temas con nosotros, las chicas se ponen la burka aún mucho más apretada y más guardada. ¿Por qué? Porque se convirtió en más religiosa, porque aprendió que tiene que temer a Dios con las acciones y no por gracia. Y entonces pasa esto de, estoy haciendo las cosas en vano, me desespero, no, ¿para qué tanta historia? ¿Para qué estoy acá? Me muero de calor, no tengo luz y tengo esto y me meto en el barro, en la tierra y me meto en medio de tantas cosas. Y poder, sin imposición y la esperanza puesta en Dios y no en las personas, ¿no? En este tiempo, el mes de septiembre estuvimos, ¿mes de septiembre? Agosto, septiembre estuvimos en Mali visitando a nuestro hijo. Y eso es lo que me encontré, mucha desesperanza, no en ellos, pero sí en algunos de los trabajadores, mucha desesperanza, mucho de estoy trabajando en vano, se están todos volviendo para atrás. Y claro, se está viviendo una situación política en Mali muy fuerte, en donde están, hay muchos terroristas, ¿no? Los ISIS, el Hezbollah está ahí, la Hermandad está ahí, el Boko Haram, Al-Qaeda, ¿no? O sea, unas banditas lindas ahí. Y también tienen a los rusos, ¿no? Hay unos rusos que le dicen Wagner, que son sicarios, ¿no? Son asesinos. Entonces, claro, se juntan todos y entonces hay un temor, un terror grande que si yo me vuelvo al Señor, va a haber muerte en mi casa, va a haber muerte con mis hijos, va a haber muerte conmigo. Y entonces, claro, en aquellos que llevamos las buenas nuevas hay desesperanza. ¿Pero por qué te cuento esto? Te cuento esto porque nosotros, si bien vamos a proclamar el Evangelio y vamos a hacer conocer al Señor, nosotros no hacemos la obra. Nosotros no salvamos a nadie. El que hace la obra es el Señor. Y nosotros sembramos en el reino de los cielos. Y el crecimiento lo da Él. La semilla ya está en cada corazón, en cada mente, y va a dar fruto en su tiempo. En su tiempo, cuando Él quiera. Pero en el mientras tanto, sin desaliento y conociendo a quién servimos, sigo predicando el Evangelio. Con mis palabras, pero sobre todo con mi vida. Entonces, esto lo cuento siempre, pero yo me acuerdo en Chad, llegó un momento en donde me había agarrado esto de acá me quiero ir, estos me tienen cansada. Bueno, a ver, estos negros me tienen cansada, estaba re cansada, ¿no? Del calor, de un montón de situaciones que estábamos viviendo junto a nuestros hijos chicos y orando al Señor, dije, no. La verdad que ya no tengo más amor por ellos. Ya está, no tengo más. No pasa nada conmigo acá. Así que no sé,
Porque es muy evidente que tenés que hacer algo conmigo, porque Chad no va a cambiar porque yo estoy acá. No soy el ombligo del mundo, entonces vas a tener que hacer algo conmigo. Y bueno, cuando el Señor me habló, me dijo, yo no te llamé por ellos, te llamé para que me ames a mí. Y ahí yo entendí, porque toda mi vida cambió desde ese momento. Todo lo que hacemos, todo lo que yo hago, para quién lo hago y el por qué lo hago es por Él y para Él. Cómo reacciona la gente, lo que hace la gente, si me quiere escuchar o no me quiere escuchar, esto también le pertenece a Él. Pero lo que hago yo, soy responsable de lo que a mí me dice la Biblia, que tengo que predicar el Evangelio y que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, mientras yo predico el Evangelio, mientras voy siendo quien digo que soy en Él, en esta tierra. El Señor viene pronto. Muy pronto. Entonces, no perdamos más el tiempo. ¿Cómo podemos trabajar en la iglesia local? Bueno, esto, ¿no? Enseñar, hablar, compartir la importancia de las misiones en la iglesia. Esto es parte, ¿no? Propagar, hay generaciones nuevas. Podemos, bueno, no sé si acá lo hacen, quizás sí, pero enseñarle a los niños desde sus comienzos, comenzar a hablarles de predicar el Evangelio, de que Misiones no sea un departamento local, sino que sea el ADN de la iglesia, que sea algo normal, algo natural, que cuando hablemos de misiones lo tengamos totalmente asumido, ¿no? Y esto de proclamar el Evangelio, desarrollar corazones misioneros con carga misionera, entendiendo que es la vida de la iglesia, esto que estoy diciendo. Nosotros a veces vamos a iglesia en donde no se conoce a nadie, no saben que Argentina está siendo semillero del mundo. ¿Usted sabía eso? Argentina, imagínense el privilegio que nosotros tenemos. Y no lo digo con orgullo, es total humildad, porque somos, bueno, aquellos que si alguno que hay acá ha viajado, pero cuando uno va para el continente africano, para Asia, y eso se da cuenta que es el último país de la tierra. De verdad verdadera, es el último. Tardamos horas y horas y horas. Esta vez para llegar a Mali, 2 días enteros estuvimos viajando, ¿no? Y no es que dormimos en hoteles ni nada, ¿no? Entre estadía en aeropuertos, o sea, del último país de la tierra, de los que dicen el mundo entero que nos va re mal. Bueno, nosotros estamos siendo semilleros al mundo, llevando las buenas nuevas, haciendo que el reino de los cielos sea conocido. Eso es un privilegio, y que Dios nos ayude a que cada uno de los que estamos acá queramos ser parte. No simplemente decir, wow, qué buena conferencia, sino qué puedo hacer al respecto, ¿no? Identificar también necesidades locales. No sé si la están haciendo, quizás sí, pero si hay una necesidad, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo llevar comida a alguien? ¿Dónde puedo asistir? Estoy yendo a hospitales, estoy yendo a la cárcel, estoy yendo a visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. ¿Estoy haciendo el Evangelio? Planificación de proyectos misioneros, planificar. Comenzar a escudriñar tu interior, ver qué te pasa en tu interior. Y comenzar a ver, ¿será que tengo llamado, tengo carga? Después de una conferencia es muy normal decir, sí, algo me pasa, ¿no? Y qué bueno es identificar eso que te pasa. Porque sí necesitamos que salgan, pero también necesitamos que se envíen. Entonces somos todos necesarios, somos un equipo, un cuerpo, todos necesarios. El entrenamiento en un evangelismo efectivo, de acuerdo a las culturas diferentes, ¿no? Poder también saber cuántos continentes hay, cuántos países hay en los continentes, las culturas, comenzar a estudiar otro idioma, interiorizarme de lo que pasa en el mundo, salir de mí mismo, salir de mí, es muy sanador. Comenzar a identificar qué me pasa
y después salir de mí para entonces poder predicar el Evangelio. Colaborar con la obra misionera nacional, conocer qué pasa en el Departamento Nacional de Misiones, quiénes son los misioneros, quiénes están saliendo. Y yo acá no estoy hablando de ofrenda ni de plata, porque las misiones sí se necesita el dinero, pero realmente se hace con oración y gente. El resto Dios lo provee. Nosotros cuando estuvimos en Congo, y bueno, la primera evacuación y después la segunda, después la tercera, íbamos perdiendo cosas. Y cuando ya nos quedamos en Kenia, estuvimos viviendo ahí durante 7 meses, con absolutamente nada. Yo tenía lo opuesto, bueno, mis hijos tenían un poco más, porque era el que había llevado para ellos, pasaporte, Biblia, punto, ¿no? Y Dios comenzó a sostenernos. La iglesia argentina no supo qué hacer con nosotros. Entonces se asustó, porque claro, había que pagar las evacuaciones y se acababa el dinero y no había sostén, pero había Dios. Y a nosotros nunca nos faltó nada. Y cuando Argentina no nos pudo sostener, pues nos sostuvo otros países. Otras manos, porque el que te envía es Dios, porque el que te sostiene es Dios, porque el que hace la obra es Él, porque es como recién dije, Él me dijo a mí, es conmigo la cosa, el negocio es conmigo, no en la tierra. Entonces, poder interiorizarnos, y miren, como dice, mi esposo siempre dice, lo económico, lo espiritual mueve lo económico. Después nos damos cuenta que sí podemos colaborar y Dios te provee algo y vos comenzás a colaborar y gloria a Dios, somos parte del reino de los cielos, de este reino que hay que propagar. Y cultivando un espacio de oración e intercesión, que puedan tener también un momento de intercesión por otras naciones, intercesión por otros pueblos, intercesión sobre todo para que Dios siga levantando obreros capacitados, son tiempos en donde Dios está levantando obreros que no le tienen miedo al riesgo, que no le tienen miedo a enfrentar la muerte. Por esos obreros tenemos que orar. Dios nos ayude, quizás están entre nosotros. Si sos vos, quédate tranquila, tranquilo, Dios te va a dar todas las herramientas. Y miren, hace un tiempo atrás, a principio de año, nuestro hijo nos llama, ¿no? Y a principio de año, y nos dice que lo querían secuestrar, que las embajadas de España, de Francia y de Estados Unidos le habían mandado mensaje porque tenía que dejar Mali por trabajar en el campo de refugiados con Fulani, que el gobierno no quiere a los Fulani, entonces ellos son desplazados, no son refugiados, perdón, porque se han desplazado del norte de Mali. Y bueno, no le dieron ningún lugar donde estar, entonces ellos tomaron el basural de la capital, de Bamako, y allí empezaron a poner sus carpas. Y nosotros juntos como familia descubrimos ese campo y allí comenzamos a trabajar. Cuando nosotros vinimos a Argentina, Ezequiel siguió ahí más otras cosas, ¿no? Él va a la cárcel, iba cárcel de niños, cárcel de mujeres, que va la esposa, la cárcel de hombres. Bueno, él es pastor en la Iglesia Internacional, está levantando una iglesia en una aldea. Y bueno, y ahí el campo que es lo que a él le apasiona, junto con la esposa. Y bueno, está ahí trabajando en medio de esa gente que nadie quiere, porque realmente son los asesinos de las otras etnias. Y Dios te llama a trabajar con gente que a veces vos no querés trabajar, pero Dios tiene planes. Entonces, los terroristas habían también planeado secuestrar al blanco que estaba trabajando con ella. Así que imagínate cuando él llama por teléfono,
yo soy misionera y bueno, y he pasado un montón de riesgos, pero cuando lo paso yo no pasa nada. Ahora, cuando lo pasan mis hijos y mis nietos, bueno, ahí el estómago comenzó a doler y lo primero que salía de mi boca era, te volvés. O sea, no hay negocio. Ya. O sea, tenés que salir de ahí. Tiene razón las embajadas. Y bueno, Ezequiel dijo, bueno, yo quiero decirles que a mí Dios me dijo que me tengo que quedar. O sea, a mí no me dijo que me tengo que ir, por lo tanto yo me voy a quedar. Voy a tomar recaudos, quizás no iré al campo por un tiempo, pero aquí me voy a quedar. Y luego que cortamos, bueno, pasaron muchas cosas, hubo una charla, una oración fuerte, pero pasaron cosas en mi corazón. Y por eso les cuento que Dios está levantando gente que, aunque enfrenta el riesgo con temor, no se vuelve para atrás. Y tenemos que orar por esos obreros. Que Dios levante esos obreros para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y el único lugar de capacitación es aquí en la iglesia y obviamente en la presencia de Dios. Podemos interceder, pero también tenemos que tener comunión e intimidad con el Señor. Intimidad con el Maestro, conocerlo a Él y hacerte conocido por Él. Que te hagas conocido. Por supuesto, Él sabe quiénes somos. Pero haz conocer tu voz, tus deseos, tus anhelos, tu corazón, todo lo que hay dentro tuyo, para que entonces podamos todos compartir este Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, te doy gracias en esta tarde porque nos has dado una gran responsabilidad, un honor, y con toda humildad, Señor, queremos hacerlo. Y solamente, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos hacerlo bien. Podemos estudiar muchas cosas, capacitarnos, entender a la gente, entender qué pasa y poder descifrarlo, como a veces yo digo con algunos. Pero, Señor, qué importante es y lo necesario es estar en tu presencia, conocer tu corazón, escuchar tu voz y ser sensibles, Señor, para que en donde tú nos lleves y lo que quieras que tú hagas, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Padre, bendice la iglesia, bendice este lugar que siempre ha estado abierto para las misiones, para misioneros. Gracias, Señor, gracias. Sigue levantando y levanta obreros en este lugar que vayan a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te adoramos por siempre, Señor. Amén.